Buen día para todos. Buen día. Bendecido sábado. Me encanta esta última canción porque está muy, pero muy relacionada con lo que vamos a hablar en esta mañana, que es viviendo corandeo a diario. Los profesionales generalmente tienen que seguir estudiando a lo largo de su vida. Normalmente uno, piensa, voy a ir a la universidad y voy a recibirme, voy a empezar a trabajar. Y cuando terminaste la carrera, en algún momento de la carrera pensás, podría hacer este posgrado, porque quiero progresar en la carrera. Y hace el posgrado y después termina haciendo un posgrado, o sea, un doctorado, un máster, y el postdoctorado, y el postdoctorado, y cada vez hay más post. La cosa es que te pasa la vida entera estudiando. ¿Pero por qué? Porque te estás perfeccionando y te estás especializando. Querés ser mejor en esa profesión que elegiste. Un buen ejemplo de esto quizás son los médicos. En realidad todas las profesiones tienen esto, pero quizás los médicos son los que más lo notamos, porque a cada rato el médico que te atiende, tu médico de cabecera, está de viaje. Pero no es que está de vacaciones, es que está en alguna conferencia, en alguna convención, aprendiendo más, estudiando más. Se está especializando, se está perfeccionando para atenderte mejor. La vida constante de estudio del profesional es una carrera de perfeccionamiento y de especialización. Y la vida cristiana no es tan diferente. Uno se convierte y dice, ya soy salvo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué más? O al menos esa es la pregunta que todos deberíamos plantearnos en el momento de recibir a Cristo, en el momento de ser salvos. ¿Y ahora qué sigue? Ya soy salvo, genial. Pero ¿qué más hay? Acá no termina, supongo. ¿Qué sigue? Lo que sigue es vivir corandeo, vivir en la presencia de Dios. Vivir en un constante crecimiento espiritual. Hay que seguir madurando, hay que seguir caminando en el camino del Señor, hay que seguir avanzando. Y vamos a leer un pasaje que nos habla de esto. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 11. La verdad que la Escritura nos responde a esta pregunta, ya soy salvo y ahora ¿qué sigue? La Biblia entera nos responde a esta pregunta en varios lugares, pero elegí este pasaje porque quizás es donde más se nota esta idea de un camino de perfeccionamiento, de ir avanzando. Así que vamos a la lectura de la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 11. Así dice la palabra de Dios. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo que encontramos en este pasaje es una serie de exhortaciones a agregar a la fe el ejercicio de diversas virtudes, las virtudes cristianas. Y este pasaje lo podemos dividir en dos partes. Primero, de los versículos 2 al 4, se nos habla de que Dios nos provee en Cristo
de todo lo necesario para la vida y la piedad. En los versículos 5 al 11 encontramos los efectos de la redención en la vida del cristiano. Dios nos provee en Cristo de todo lo necesario para la vida y la piedad. Y así arranca el pasaje, diciéndonos que Dios en su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo que es necesario y lo que concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella se nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. A lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos un montón de promesas, de profecías que el Señor hace a su pueblo, hablándoles de restauración, hablándoles de redención, de liberación, y todo eso se cumplió en Cristo. No quedó ni una sola promesa, ni una sola profecía sin cumplir. Todo se cumplió cuando Cristo vino. Y Él sigue cumpliendo todo eso en nosotros, en cada creyente. Pero ¿qué es todo lo que Dios nos ha provisto para la vida y la piedad? Bueno, justamente todo lo necesario. Primeramente nos proveyó de vida eterna y luego nos provee de todo lo que necesitamos para vivir en esa vida eterna, para vivir corandeo, para vivir en la presencia de Dios, bajo la soberanía de Dios y para la gloria de Dios. Dios nos lleva a conocer a Cristo, nos vincula con Él, para que conociéndolo a Él, no en un conocimiento teórico que llena la cabeza, sino en un conocimiento que es el que surge de una relación cercana, íntima, de ese tipo de conocimiento que nace de una relación con el Señor, es que Dios nos conecta con Él, nos reconcilia con Él en Cristo y nos lleva a la vida y que de Cristo mismo fluya no solamente la vida eterna, sino también la santidad, la vida piadosa. Y todo esto por medio de la obra del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Podemos ver esto, por ejemplo, en las palabras que el Señor dijo en una oración sacerdotal, una oración intercesora que Él realizó la última noche que estuvo con nosotros cuando fue entregado allí en el huerto de Getsemaní. Vamos a el Evangelio según San Juan, al capítulo 17. El Señor arranca una oración al Padre y casi al final del versículo 1 dice, hasta el versículo 3: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única manera que tenemos nosotros para tener la vida eterna es si conocemos al Dios verdadero. ¿Y cómo conocemos al Dios verdadero? Pues únicamente por medio de Jesucristo. En los capítulos previos Él tiene un diálogo con los apóstoles y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y al mundo le molesta esto, porque es un camino muy exclusivo, un mensaje muy exclusivo, casi VIP, te diría. Pero ese es el mensaje de la Biblia, un camino exclusivo. Solamente llega al Padre el que conoce a Cristo, porque el que conoce a Cristo conoce al Padre. Solamente Cristo es el único camino para llegar a ser reconciliados con Dios. No hay otro modo. No sirve practicar una religión de forma rigurosa. No sirven mis buenas acciones. No importa cuán bueno crea que soy, nada de eso sirve si no conozco a Cristo. Y como dije recién, es un conocimiento que nace de una relación. Ayer alguien mencionaba, no me acuerdo si fue Ariel o Cristian, pero alguien mencionó esto de
Una cosa es saber de alguien, porque te lo cruzaste en la parada del colectivo y más o menos sabes, vive por acá, todos los días a tal hora sale y vuelve. Y otra cosa es conocer a la persona, pasar tiempo con ella y saber, realmente, conocer realmente a la persona. Bueno, esto es muy parecido, es lo mismo con el Señor. Una cosa es que yo sepa acerca de Dios. Sí, yo sé acerca de Cristo. Algo me hablaron, alguna vez fui a la iglesia de chiquito y en la escuela dominical me hablaron de Cristo. O sí, yo voy a la iglesia y sé acerca de Jesús. Y otra cosa es conocer a Jesús. Otra cosa es conocer a Dios. Porque pasás tiempo con Él, porque vivís con Él a diario. Porque a diario vos lo ves en tu vida. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios el Padre, y solamente por medio de Él podemos encontrar la redención, el perdón de nuestros pecados, nuestra purificación. Solamente por medio de Él podemos llegar a la vida eterna. No hay otro camino. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio. Por eso Cristo lo insistía tanto en esto. Y me gusta cómo lo resume el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 1, versículo 15, se dice que Cristo recorría toda Galilea predicando el mismo mensaje y da un resumen del mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Ese es un resumen del mensaje que él siempre predicaba. Capaz que lo predicaba de muchas maneras, pero en resumen se trataba de eso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias, crean el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia era que justamente el tiempo se había cumplido, el tiempo de nuestra redención había llegado. Ya no había que seguir esperando a un Redentor. El Redentor ya había llegado, el tiempo de nuestra salvación era en ese momento, era hoy, ya había llegado. El tiempo de nuestra redención ha llegado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Porque el Rey, el Mesías, llegó. Ese que estaba prometido, ya está, ya llegó. Por lo tanto, ¿cómo vamos a responder ese mensaje, esa buena noticia? Bueno, hay que arrepentirse y creer. Hay que creer que el mensaje es cierto, que de verdad ya llegó la redención, que en verdad ya llegó el Salvador. Y hay que arrepentirnos y rendirnos ante Él. Ese mensaje que predicó Cristo todo el tiempo, ese mensaje que predicaron los apóstoles constantemente, ese mensaje de la Biblia, ese mensaje que predicamos nosotros, tenemos que arrepentirnos y creer que Jesucristo es el Salvador y que realmente tiene poder para salvarnos. Solo de ese modo podemos ser reconciliados con Dios, entrar en una relación correcta con Dios y tener no solamente el perdón de pecados, sino también la vida eterna y todo lo demás que viene con la redención. Ser adoptados por Dios como sus hijos, ser santificados por Él, un montón de bendiciones más que llegan con la redención. Y con eso mismo también viene todo lo necesario para continuar viviendo esta vida eterna en piedad, para poder vivir corandeo en la presencia de Dios, bajo su soberanía y para su gloria. No necesitamos buscar más conocimiento para la vida en Cristo en otros lugares. No necesito aprender psicología para sanar mis heridas producto de haber vivido una vida en pecado y producto del pecado de otros que me han afectado. Si bien no desprecio al psicólogo, pero el Evangelio es aún más transformador. La psicología por ahí te va a modificar un poco la parte de la conducta, pero solamente te va a sanar Cristo. No necesito de filosofía o de otras cosas para conocer más de Dios. Está todo en la Biblia.
Todos esos conocimientos son útiles y tienen un lugar en la vida del cristiano. Pero todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia, porque la Biblia ya tiene en ella, Dios ya nos da todo lo que necesitamos para la vida. Cualquier decisión que quieras tomar en la vida, cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, podés ir a Dios, a su palabra, y escuchar qué es lo que Él tiene para decirte. En Él podés encontrar la sabiduría para la vida, en su palabra. Dios ya nos ha provisto de todo lo que es necesario para esta vida en Él. Ahora, como podemos ver en este pasaje, esta vida nueva que tenemos en Cristo es una vida de constante crecimiento, una vida que habla de una transformación, de un cambio permanente, así como la carrera universitaria o la carrera profesional de un médico u otro profesional que tiene que seguir perfeccionándose, seguir estudiando, seguir especializándose. La vida en Cristo es un camino que consiste en seguir progresando, seguir avanzando, seguir creciendo en el Espíritu, seguir madurando en el Señor, en la fe. Entonces, en este mismo pasaje también encontramos dos conceptos muy importantes: la santificación progresiva y la glorificación de los santos. Ahí en el versículo 4 nos dice que la salvación tiene un propósito. Dios ya nos salvó, pero no se quedó ahí, hay algo más. Bueno, y ahora ya soy salvo, ¿y ahora qué? Bueno, el propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. Versículo 4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ya hemos escapado de la corrupción del mundo, ya fuimos salvos. ¿Y ahora qué? Seguimos, avanzamos, hasta llegar. Hasta llegar, hay que llegar. Hasta llegar, ¿a dónde? Hasta llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto de ser partícipes de la naturaleza divina? Tiene que ver con la glorificación de los santos. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor regrese, y Dios quiere que sea muy pronto y en nuestros días, va a ocurrir este gran evento que es la glorificación de los santos. Dios va a terminar su obra en nosotros. ¿Cuál es esa obra? Y es lo que pasa en el medio, en ese hasta llegar. Es la santificación progresiva. Dios en Cristo ya nos ha santificado. En el momento en que creímos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor ya nos hizo santos, ya nos santificó, ya son santos. Por eso, en las epístolas, muchas veces Pablo saluda a los creyentes diciendo a los santos de la iglesia en Colosas, en Corinto, y eso que Corinto era un desastre, pero lo llama iglesia de Cristo, lo llama santos. A los santos que están en la iglesia en tal ciudad. Ya somos santos. A todos los voy a canonizar. Pero ya son santos, sépanlo, en Cristo ya son santos. Pero también están siendo santificados progresivamente. Todavía hay cosas que debemos abandonar, pecados los que debemos morir. Porque si bien la obra de Dios es perfecta, Él la hace de a poco. Para que entendamos, no es muy distinto lo que pasó con Israel cuando entró a la tierra prometida. Dios les dijo, no se las voy a dar de una, sino que de a poquito van a ir conquistándola. No sea que las fieras de los campos los devoren a ustedes. Bueno, lo mismo pasa en el Espíritu. Ya nos dio la salvación, ya nos dio la tierra prometida. Ya somos salvos, ya estamos reconciliados con Dios. Pero Él sigue santificándonos. Todavía hay una obra que hacer en nosotros. Y Dios sabe por qué. Hay cosas que si lo hiciera de golpe Él, nosotros no estaríamos listos. Por eso Dios nos va santificando de a poco, nos va enseñando de a poco, para que lo asimilemos, para que realmente seamos transformados y arraiguemos profundamente en Cristo. Por eso es necesaria esa santificación progresiva. Dios obra de esa manera. Y es una obra que Él va a terminar. Él no la va a dejar incompleta. Tomará tiempo, pero Él la va a llevar a término.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo creo que bastante conocido. Nos habla justamente de esto. Filipenses 1, 6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es una hermosa promesa. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios sigue obrando en nosotros, va a seguir obrando en nosotros, hasta que el Señor vuelva. Y cuando el Señor vuelva, como dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Allí será entonces el momento de la glorificación de los santos. ¿Qué quiere decir esto de ser glorificados? Significa que la obra terminará, seremos perfeccionados en algunos padres de la iglesia, sobre todo los que vienen del lado de la iglesia de Oriente, se usa un término teológico que es theosis o teosis. Significa literalmente algo así como deificación, pero no en el sentido de te vas a convertir en un dios, como dirían los mormones, sino que el cristianismo ortodoxo lo usa con otro sentido, con el sentido de Dios va a terminar de arrancar el pecado de nuestras vidas. Ya no va a haber más pecado en nosotros. Vamos a ser completamente puros y santos, perfectamente puros y santos, así como Él es santo. Por eso prefiero más el término que usamos los reformados, glorificación de los santos, porque ahí deificación suena medio raro. Está bien como lo explican los ortodoxos, pero la palabra en sí es medio complicada, puede ser malentendida, medio problemática. Prefiero más el término que usamos los reformados, glorificación de los santos, se entiende mejor. Vamos a ser perfeccionados, completamente santificados. Ya no va a haber más pecado, no va a haber más llanto ni dolor. Como cantamos hace un rato, no va a haber más sufrimiento. Se va a haber acabado el pecado y todos los efectos del pecado van a haber desaparecido. Eso es algo que Dios nos asegura que va a pasar. Y nos dice que va a ocurrir cuando Él regrese. Cuando el Señor regrese por su pueblo y venga a juzgar a vivos y a muertos y a reinar eternamente y para siempre, va a consumar su obra. Su reino va a venir en plenitud. Y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber más pecado. Las consecuencias del pecado van a haber desaparecido. Solo va a haber perfecta santidad. Seremos santos tal como Dios es santo. Seremos partícipes de la naturaleza divina, como dice Pedro acá en su epístola. Pero hasta que lleguemos a eso, y es ahí hacia donde vamos, hasta que lleguemos a eso, en el medio, tenemos que ser santificados. Y cuando hablamos de santificación, tenemos que tomar en cuenta la obra que hace la redención en nuestras vidas. Veamos entonces los efectos de la redención en la vida del cristiano. Los versículos 5 al 11 nos habla de lo que nos toca vivir ahora. Nos ha dicho que vamos hacia la glorificación. Y el versículo 5 arranca diciendo, por esta razón, o sea, porque vamos hacia allá, hacia esa perfección, por esta razón, por lo tanto, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Si sabemos que Dios va a terminar sobre nosotros, no podemos quedarnos brazos cruzados, nos toca hacer algo. Dios nos exhorta a hacer algo. Y nos está llamando a vivir vidas consagradas, a hacer una vida de constante crecimiento espiritual. Es un llamado a la diligencia, a la integridad, como se habló ayer, un llamado a la santidad.
De hecho, y me quiero poner el acento en una palabra que se repite en este pasaje, en los versículos 5 al 11, que es diligencia. Con toda diligencia, añadan a la fe las demás virtudes, conocimiento, paciencia. Más adelante dice que seamos diligentes en procurar que estas virtudes abunden más y más en nosotros. Se repite esta palabra, con toda diligencia. Sean diligentes en que cada vez más y más abunden estas virtudes. Diligencia es prudencia, atención, ¿sí? Dedicación, implica todo eso la diligencia. Y dice que nosotros debemos ser diligentes. La santificación es una obra que es de Dios en nuestras vidas, pero que nos llama a tomar parte activa. Es distinta a la salvación. La salvación es una obra enteramente de Dios. En teología usamos dos palabras para esto, monergismo y sinergismo. Monergismo quiere decir que es la obra de uno, es uno el que hace todo el movimiento, todo el trabajo. La salvación es monergista, o sea, solamente Dios salva. Yo no pongo nada de mi parte, excepto mi pecado, o sea, la peor parte. El desastre lo hago yo. Dios es el que arregla todo. La obra de salvación es enteramente de Dios. Yo no hago nada. Pero la santificación sí es sinergista. Dios me santifica, pero Él me llama a que yo le obedezca. Y en esa obediencia está la obra santificadora que hace Dios. Por eso es que el Señor nos llama a con toda diligencia, buscar la santidad, la integridad, para que podamos crecer espiritualmente, madurar en la fe. Y si prestamos atención, esto está hablando de que toda nuestra vida, a diario, cada área de nuestra vida, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, la universidad, lo que sea, en nuestro tiempo libre, solos o acompañados, con gente de la iglesia o con gente del mundo, con familiares, amigos, etc. En todas las áreas de la vida debemos procurar estas virtudes, lo que significa que debemos vivir vidas consagradas. Y llevar una vida consagrada significa justamente vivir bajo la soberanía de Dios, vivir en obediencia a Dios y en amor y gratitud a Dios, obedecerle, obedecer sus mandamientos. Ayer en el espacio de preguntas y respuestas, justamente yo mencioné un versículo que hablaba de esto, de Juan 15, donde el Señor dice, permanezcan en mi amor. Señor, ¿cómo permanecemos en tu amor? Guarda mis mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos del Señor, nuestra vida fructifica, llevamos fruto. Dice, después lean Juan capítulo 15, es hermoso. Dice que si guardamos esos mandamientos, llevamos fruto. Y el Padre quiere que llevemos mucho fruto. Ese fruto es básicamente el carácter de Cristo tallado en nosotros. Que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo. Que es de lo que trata este pasaje de 1 Pedro. Que abunden todas esas virtudes de nosotros, que son virtudes de carácter y que básicamente es el carácter que tenía Cristo. De hecho, Él nos dijo, sean mansos y humildes de corazón, así como yo. Él es el ejemplo que debemos seguir. Tenemos que tratar de ser cada vez más y más como Él. Como vemos, esto es un progreso. Acá Pedro lo explica de una manera muy interesante. Añadan a una virtud otra virtud. Y es como que va en ascenso. Veámoslo de vuelta. Añadan a su fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio perseverancia. Y a la perseverancia piedad. A la piedad fraternidad. Y a la fraternidad amor. Como un avance, casi como un ascenso. Es un crecimiento espiritual, una madurez. En la antigüedad, en los tiempos de la iglesia primitiva, allá por el Medio Oriente, había uno de los padres de la iglesia, San Juan Clímaco, que escribió un libro que se llama La Santa Escala, o sea, la Santa Escalera.
Era la metáfora que él usaba para explicar nuestra vida espiritual es como una escalera que va subiendo hacia el cielo. En otras palabras, estás creciendo espiritualmente hasta que llegue el momento de la glorificación de los santos. Por ahí es un poco rigorista las cosas que dice, pero hay cosas muy buenas en su obra. Nos habla de meditar en el Evangelio, básicamente, de recordarnos el Evangelio, meditar en la obra de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo. Pero si prestamos atención a lo largo de todo el cristianismo y de toda la historia de la Iglesia, ha habido varias expresiones que hablan de este caminar de crecimiento espiritual, de madurez. Arrancamos en la Biblia con Pedro diciendo esto, seguimos con los padres de la Iglesia, con San Juan Climent, con su libro La Escala Santa, la Santa Escala. Pero ya después de la Reforma, en los tiempos que empieza a surgir la Iglesia Bautista, aparece un hombre llamado John Bunyan, que escribe un libro llamado El progreso del peregrino, que trata de eso justamente. Si no lo han leído, se las recomiendo. Es hermosa esa obra. Van a terminar llorando en cada capítulo que lean y van a dudar de su fe varias veces hasta que el mismo libro les va a dar la esperanza de que no, ustedes son salvos. Pero los va a hacer reflexionar. El progreso del peregrino, que justamente trata de eso, es un creyente que es un peregrino que avanza hacia el momento final, cuando esté cara a cara con Dios en la glorificación de los santos. Y es todo un peregrinaje. Y él va progresando, avanzando, creciendo, madurando en ese peregrinaje. Tenemos que cultivar estas virtudes cristianas en nuestras vidas. Pero ¿qué significan estas virtudes? Fe, virtud, conocimiento, piedad, amor fraternal. En realidad tenemos que entender que no es algo que se va a ir dando en ese orden, sino que simplemente son cosas que se van a ir dando como se den. Pero la idea es que se dé en todo momento. Pero son cosas que debemos procurar en nuestra vida. Debemos procurar en nuestras vidas cultivar, forjar estas virtudes. Y a propósito uso la palabra cultivar, porque creo que sirve como metáfora para que lo entendamos. Uno cultiva algo y eso va creciendo y lleva tiempo, y hay que regarlo y que no se te muera la planta, y cambiarle la tierra, y todo esto lo sé porque se me murieron las plantas en el patio de casa. No hice lo que tenía que hacer. Pero hay que cultivarlo, hay que regarlo, cuidarlo de que no lo queme el sol, pero tampoco que esté demasiado en la sombra. Entonces, esa imagen de cuidar algo a medida que lo vas cultivando, creo que nos sirve. Esta virtud es algo que implica un trabajo minucioso, un cuidado. Debemos procurar con toda diligencia hacer crecer estas virtudes, buscar tener estas virtudes. ¿Y en qué consisten? Quiero leerles lo que explica Matthew Henry en su comentario bíblico sobre este pasaje. Dice: el creyente debe agregar conocimiento a su virtud, incrementar la familiaridad con toda la verdad y la voluntad de Dios. Debemos agregar templanza al conocimiento, moderación por las cosas mundanas, o sea, el equilibrio, algo que también se mencionó ayer. Y a la templanza debemos agregar paciencia o alegre sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Qué es la paciencia, la perseverancia que se menciona acá? Es eso, alegre sometimiento a la voluntad de Dios. La tribulación produce paciencia, por la cual soportamos todas las calamidades y las cruces en silencio y sumisión. A la paciencia debemos agregar piedad. Esto incluye los santos afectos y disposiciones hallados en el verdadero adorador de Dios, con tierno afecto por todos sus semejantes cristianos, que son hijos del mismo Padre, siervos del mismo amo, miembros de la misma familia, viajeros al mismo país, herederos del mismo legado. Por lo tanto, los cristianos deben laborar, o sea, trabajar duro, para alcanzar la seguridad de su vocación y elección,
creyendo y haciendo el bien, y esforzarse en ello cuidadosamente. Es un argumento firme de la gracia y misericordia de Dios, que los sostiene para que no caigan completamente. Los que son diligentes en la obra de la religión tendrán una entrada triunfal en el reino eterno donde reina Cristo. Básicamente debemos crecer y madurar en la fe. Un cristiano no puede quedarse siendo bebé espiritual, no puede conformarse con lo básico. Tiene que buscar crecer, aprender más del Señor. Por eso es tan importante el discipulado. La vida cristiana es una vida de discipulado. Y una de las cosas que la iglesia debe trabajar fuerte, y esto es lo que cada uno que estamos acá, que somos de distintas iglesias locales, los desafíos que trabajen duro en esto. La iglesia debe discipular a sus miembros. Ese es el fuerte de la iglesia. Y sin ir más lejos es de hecho la Gran Comisión. El mandamiento en la Gran Comisión es discipulen. El pasaje dice id y hacer discípulos, pero si lo lees en griego, el verbo es discipulen. Lo demás es el cómo, yendo, bautizando, enseñando, pero el mandamiento es discipulen. Esa es la Gran Comisión. La iglesia debe discipular. Ese debe ser nuestro fuerte. Es muy importante eso, porque eso es lo que nos va a dar el empujón, el pie, para que podamos crecer y madurar en la fe. Y esto implica un esfuerzo. Como dije, una obra de Dios, pero en la que Dios quiere involucrarnos. Una parte nos toca a nosotros. Es Dios el que nos santifica, pero el que tiene que obedecer somos nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2, pasaje también muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense. Es un verbo muy activo, hay que ocuparse. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y ya dijimos, la salvación es una obra enteramente de Dios. Pero acá la salvación se refiere a los efectos de la salvación, los efectos de la redención, que tiene que ver con nuestra santificación, esa santificación progresiva. Que nos ocupemos en esa salvación, en esa santificación. Porque ya hemos sido salvos en Cristo, pero seguimos siendo salvados a medida que Él nos va purificando y limpiando de toda nuestra conciencia y nos va limpiando de más pecados que vamos abandonando de a poco. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero todavía quedan cosas del viejo hombre y debemos seguir matando al viejo hombre. Entonces Dios sigue salvándonos, pero quiere que nosotros sigamos obedeciendo, que nos ocupemos, y ahí es donde entramos como participantes en esta obra, no para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Y lo interesante es que aún ese accionar nuestro lo da Dios, lo provee Dios, y esa es la gran buena noticia, el alivio, porque si fuera por nuestra fuerza estamos en el horno, casi literalmente, ¿no? Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Pablo en Romanos 7 dice que él tenía deseos de hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal, que no quería. Ahora es Dios el que produce en nosotros el querer, pero también nos capacita por medio de su Espíritu para que podamos no solamente querer, sino llevarlo a cabo, hacer. La obediencia es nuestra, pero es gracias a Dios. Es impulsados por Dios. Por eso Pedro arranca ese mensaje diciendo que conociendo a Cristo, estando unidos a Él, es que recibimos de parte de Dios todo lo necesario para la vida y la piedad. Porque si estamos unidos a Dios, de Él mismo fluye esta vida y toda el poder de Dios
para que podamos poner en práctica sus mandamientos. Entonces es una obra de Dios la santificación en nosotros, pero Él no quiere que estemos pasivos, simplemente esperando a que Dios obre algún día en mí y me cambie mi carácter, o algún día Dios hará que yo deje de pecar de tal cosa. No, Dios me llama a obedecer, y esa parte es activa. Él me va a dar el poder, la capacidad de obedecer, pero soy yo el que tiene que obedecer. Por eso Él nos llama y nos exhorta a tener diligencia, integridad y santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice algo similar, también como un imperativo. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz y ¿qué cosa? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Debemos buscar la santidad. Pero hay algo que quiero que veamos ese versículo de una forma un poco más amplia. Sin la santidad nadie verá al Señor, en el día postrero obviamente, pero también sin la santidad nadie verá al Señor hoy obrando en su vida. No vas a ver a Dios obrando en tu vida, o a Dios obrando por medio de tu vida en otras personas, a menos que busques la santidad. Podemos empezar a ver la gloria de Dios, en parte ahora, parcialmente. Pablo diría borrosamente como un espejo, la gloria del Señor. Podemos ver la gloria de Dios ahora, parcialmente, pero solo si buscamos la santidad. Sin buscar la santidad en nuestras vidas, no vamos a ver a Dios en nuestras vidas. Debemos activamente buscar la santidad. Debemos comprometernos con el Señor, consagrarnos a Él, todos los días, en todo momento y en todo lugar. Por eso dice que estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán que ociosos, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes, progresión. Y la parte nuestra, seamos diligentes, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, no caerán. Pues de esta manera les serán concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor vuelva a juzgar a vivos y a muertos, todos rendiremos cuentas ante Él. Absolutamente todos. Claro, los que estemos inscritos en el libro de la vida, ya tenemos el cielo asegurado. Vamos a estar en la presencia de Dios, ya lo estamos, pero vamos a estarlo plenamente entonces. Nosotros entramos al reino, ya está asegurado, está garantizado por Cristo mismo. Su resurrección es la garantía. Pero aún así vamos a rendir cuenta ante Dios por cómo hayamos vivido esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y Él dirá, ¿te mantuviste ocioso y estéril de estas virtudes? ¿Te mantuviste ocioso y estéril en el verdadero conocimiento del Señor? ¿Te olvidaste de que yo te limpié tus pecados y seguiste viviendo en el pecado? ¿O por el contrario, viviste una vida de constante arrepentimiento, de búsqueda de la santidad? ¿Buscaste cultivar estas virtudes cristianas, de ser cada vez más y más parecido a Cristo? ¿Fuiste diligente en eso? Y en función de eso nos va a recompensar. ¿Cómo será esa recompensa? No tengo ni la menor idea. Pero el Señor dice que vamos a rendir cuenta ante Él y va a haber una recompensa. A cada uno le va a retribuir según cómo haya vivido. Por eso Eclesiastés nos dice al final, como conclusión de todo ese libro filosófico, bueno, el fin del discurso hoy es este: teme a Dios. Algo que también se mencionó ayer, el temor a Dios. Teme a Dios y obedecer, guarda sus mandamientos.
Porque esto es el todo del hombre, este es el sentido de la vida, este es el propósito de la vida, esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra al juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No todo lo que se hace en secreto es malo. El Señor dice, bueno, que hagamos buenas obras medio que en secreto, no para lucirnos. Así que hay obras buenas que se hacen en secreto. Dios va a juzgar todo, sea bueno o sea malo, encubierto o público. No podemos escapar de su presencia. El salmo del cual le enseñó a Ariel hablaba de eso. Vivimos constantemente en la presencia de Dios y vamos a rendir cuenta de ello, de cómo hayamos vivido en su presencia. ¿Hemos vivido para su gloria y bajo su soberanía, obedeciendo sus mandamientos, buscando la santidad? ¿O por el contrario, no hemos sido diligentes, hemos sido ociosos y por lo tanto estériles, no hemos dado fruto, no hemos avanzado en el conocimiento del Señor al no relacionarnos con Él? ¿Cómo podemos lograr esto? Porque bueno, todo esto es lo que Él nos exhorta, que busquemos procurar estas virtudes, pero ¿cómo lo hacemos? Yo quiero enfatizar dos cosas. Primero, la realización de las disciplinas espirituales. Y en segundo lugar, procurar la vida en comunidad. Con respecto a las disciplinas espirituales, el Señor nos dijo en Juan capítulo 15, y ya vamos terminando, Juan capítulo 15, versículos 7 a 10. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá hay algunas disciplinas espirituales que se pueden deducir. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hay por lo menos tres ahí. Si permanecen en mí, ¿cómo permanecemos en Él? Más adelante dice, permanezcan en el amor, obedeciendo mis mandamientos. Pues si permanecemos en Él, obedeciendo su palabra, ahí el tema de la obediencia es una disciplina espiritual. Obedecer los mandamientos sin caer en legalismo, sino justamente por amor, como gratitud a Dios. Cuando obedecemos por amor al Señor y agradecidos a Él por su salvación y todas sus bendiciones, esa obediencia es una disciplina espiritual que la llevamos día a día. Como toda disciplina es un esfuerzo, se tiene que volver una práctica. Si permanecemos en Él por medio de la obediencia, también si sus palabras permanecen en nosotros. ¿Cómo es que la palabra de Cristo permanece en nosotros? Pues escudriñando las Escrituras. Todos los días tenemos que apartar un momento para la lectura de la palabra y meditar en ella. Por ahí no tenemos mucho tiempo para sentarnos a leer tranquilos la Biblia, pero por lo menos leer un pasaje breve y luego meditarlo y masticarlo todo el día para ir entendiéndolo y poder llevarlo a la práctica. Hay que ser en eso como los chinos. Vieron que los chinos mastican y mastican no sé cuántas veces antes de tragar la comida. Bueno, hay que hacer eso con la Biblia. Hay que masticarla y masticarla, así hayamos leído un poquito, un puñadito de arroz y el chino ya está lleno, pero se la pasó masticándolo y aparentemente eso es más saludable. Bueno, mastiquemos la palabra de Dios, aunque sea una porción pequeña. A lo largo del día, meditémosla constantemente. Quizás no tenemos tiempo para sentarnos a leer todo lo que quisiéramos, pero un poquito cada día y meditar mucho a lo largo del día, eso sí lo podemos hacer. Y creo que va a ser más fructífero. Le vamos a sacar más provecho. Si permanecen en mí por la obediencia de mis mandamientos, si mis palabras permanecen en ustedes por medio de la lectura y meditación de las Escrituras, pidan lo que quieran en oración y les será hecho. Ahí viene la otra disciplina espiritual, la oración. Debemos ser hombres de constante oración. De hecho, la Biblia dice, orad sin cesar.
Así que si hay alguien llamado César, no oren con él. No, mentira. Oren sin cesar. Incluyan los César, pero sin cesar, sin parar. Oren sin parar. Oren incesantemente, todo el tiempo. Y de vuelta, nosotros sabemos cómo orar. No hace falta quizás en el momento formal de sentarnos y orar, sino que constantemente podemos estar orando al Señor mientras por ahí hacemos otra cosa. Mientras lavamos los platos, mientras estamos trabajando, vamos orando al Señor también. A veces una oración sencilla como Señor ayúdame, o una oración más compleja donde pedimos muy puntualmente por algo muy específico, quizás intercediendo por hermanos, etc. Pero oremos constantemente. Entonces, obediencia a su palabra, lectura y meditación de su palabra y orar en la palabra. Esas son 3 disciplinas espirituales que vamos a sacar de acá. Hay más. Tenemos el ayuno, tenemos el servicio a Dios, un montón de disciplinas espirituales. Si ustedes quieren indagar más en la temática de las disciplinas espirituales, les recomiendo un muy buen libro de Donald Whitney que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Un libro precioso. Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney. Ahí van a encontrar mucho más sobre las disciplinas espirituales y cada capítulo trata sobre una disciplina distinta. Van a ver que hay mucho más que lo que acabo de decir. Lo mío es una pobre exposición. Así que si pueden buscar ese libro, no tiene desperdicio, aprovechenlo. Entonces, ¿cómo cultivamos estas virtudes? Pues teniendo disciplinas espirituales. También la vida en comunidad es de vital importancia. Los cristianos somos parte de un pueblo, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y la familia está para contener, para apoyarte. Y al ser parte de un pueblo nos debemos apoyar, debemos hacer uso de ese pueblo, estar en el pueblo y ayudarnos mutuamente. Simplemente un versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Dice que la palabra de Dios abunda en nosotros? Sí. Lo de la disciplina espiritual, sí. Pero fíjense que dice que esto debe ser en el contexto de la comunidad, de la vida en comunidad. La palabra de Dios debe abundar en nosotros con toda sabiduría, pero ¿cómo? Enseñándonos y amonestándonos mutuamente. Enseñándonos y corrigiéndonos mutuamente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Y si tenemos alguien con quien rendir cuentas, hermanos que nos ayudan a crecer espiritualmente, que oran por nosotros y con nosotros, y que si es necesario de vez en cuando nos corrijan, y que cuando sea necesario nos consuelen, y que muchas veces nos van a enseñar, ya sea corrigiéndonos, consolándonos, o simplemente cuando charlamos, porque somos hijos de Dios, en algún momento tenemos que hablar de los asuntos del Padre. Entonces podemos hablar de fútbol u otras cosas, o de qué hiciste el fin de semana, o qué película viste en Netflix el otro día si estás siguiendo una serie, pero en algún momento tenemos que hablar de las cosas del Padre, y ahí también nos enseñamos mutuamente. O cuando hay un grupo de estudio bíblico también nos enseñamos, ahí es más explícito, pero en este momento debemos enseñarnos, corregirnos, animarnos. Eso significa exhortar, dar ánimo, fortalecer, darnos consuelo. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Solo no se puede. Busquemos vivir en comunidad. Busquemos llevar adelante las virtudes, las disciplinas espirituales, y cultivar estas virtudes cristianas en nuestro carácter en compañía con nuestros hermanos. Afidémonos mutuamente. Como dice Proverbios, que así como hierro con hierro se abusa, así el hermano afila o abusa el rostro de su hermano. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en Cristo nos has dado la vida eterna, y no solo la vida eterna, sino todo lo necesario para vivirla como a ti te agrada, para tu gloria, Señor, y en obediencia a ti.
Ayúdanos a cultivar estas virtudes cristianas en nuestra vida, en nuestro carácter. Ayúdanos a llevar vidas disciplinadas en el Espíritu, poder llevar adelante estas virtudes, estas disciplinas espirituales, y sobre todo a vivir en comunidad, que es lo que nos va a ayudar a crecer mutuamente y avanzar hasta que tú, Señor, vuelvas y elimines por completo el pecado en nuestras vidas. Mientras tanto, hasta que ese momento llegue, Señor, estamos en tus manos y pedimos que produzca a nosotros tanto el querer como el hacer, que nos lleves en santidad, Señor, a que cada día seamos más dirigentes y nos parezcamos más y más a nuestro amado Señor Jesucristo. Por los méritos y para tu gloria, Señor, por los méritos de Jesucristo y para tu gloria oramos. Amén.